Hola, buen día a todos. Gracias por acompañarme otra vez para estudiar la Biblia. Estamos viendo cada semana para poder mejorar en nuestra relación con Dios y conocer más la palabra de Dios y saber cómo aplicarla a nuestras vidas. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar nuestro estudio con eh, el quiz 472, o sea, el cuestionario 472 que vamos a resolver. La pregunta número 1 dice: ¿cuántos discípulos estaban en Jerusalén inmediatamente después de la ascensión de Cristo? ¿Cuántos discípulos había en ese momento en Jerusalén? En realidad habría que ver que la cantidad de gente que era seguidora de Cristo en ese momento. 120. Hechos 1.15 nos dice que eran 120 los que fueron seguidores de Cristo cuando Él se fue. Número 2. ¿Quién fue Otoniel? Otoniel, si ustedes buscan en la Biblia, fue el primer juez israelita en el libro de Jueces. Lo pueden ver en Jueces 3, 8 al 10. Otoniel fue el primer rey, el primer juez israelita. Después de que murió Josué, pues a los que gobernaron el pueblo de Israel se les llamaba jueces. Hubo varios. El primero fue Otoniel. 3. ¿Cuál discípulo fue el que se quedó en lugar de Judas Iscariote? ¿Qué discípulo se quedó en lugar de Judas Iscariote? Ustedes saben bien el relato en Hechos 1:26 en este caso, que fue Matías. Por suerte se echó ahí y quedó Matías. No sabemos nada de él más que eso. 4. Completa. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué es lo que sigue? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Isaías 1:18. 5. ¿Cuántas veces se dice en el libro de Ezequiel la frase "así ha dicho Jehová"? ¿Cuántas veces se dice en el libro de Ezequiel la frase "así ha dicho Jehová"? Es un libro, él y el de Jeremías, caracterizados por esta frase. Yo conté 119, no sé ustedes, tal vez entre 119 y 129 está la respuesta, pero parece ser que es esta. Uno más, tal vez, o dos. 119 veces. Es un libro profético en el que el Señor está hablando constantemente y haciéndonos ver y recalcando que es su palabra. Así ha dicho Jehová. 6. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué versículo es este? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2.3 nos dice esto. Es un versículo, no es tan complicado. Si la gente es descuidada y no acepta el mensaje de salvación, ¿cómo va a escapar de la condenación? 7. En 1 Samuel 10:15, ¿qué era la compañía de profetas? Yo creo que ustedes que han leído el Antiguo Testamento han visto que había compañía de profetas, hijos de profetas. Había varios profetas así extrañamente que salían y profetizaban y que se encontraban a personajes del Antiguo Testamento. Bueno, la compañía de profetas era una escuela de profetas de aquella escuela. No había escuelas como ahora que se le llamaba así. Era una sociedad organizada que fue establecida por Samuel. No, lo podemos ver en 1 Samuel 19:20. Él presidía esta compañía, esta sociedad, que seguramente él fue la que lo organizó, y se menciona mucho. 8.
¿Qué comían Daniel y sus amigos en lugar de la comida del rey? Ellos se negaron a comer la comida del rey y le pidieron al que los estaba ahí cuidando y alimentando que les diera legumbres y agua. Legumbres y agua. Y finalmente resultó una mejor comida que la del rey, que pues yo creo que era mucha carne y cosas así. En Daniel 1:12 podemos ver que eran legumbres y agua. 9. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Dónde dice eso? En Gálatas 6:9. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 10. ¿Qué versículo dice que el pecado es como una grieta que amenaza la ruina? El pecado es como grieta que amenaza ruina. Es un versículo tremendo que está en Isaías 30:13. Bueno, este es el cuestionario Quiz 472. Si lo resolvieron completamente y no tienen ninguna falla, pues felicidades. Generalmente los creyentes que lo resuelven tienen una o dos, pero son muy aplicados. Los invito a que los demás lo resuelvan, no les cuesta nada. Es un ratito de estar ahí, pues diseccionando las escrituras, hojeando, buscando la concordancia en el Google, que la gente ahora hace eso, y pues lo pueden encontrar fácilmente y resolver. Bueno, entonces vamos a continuar este día. Vamos a hacer un break o una pausa en el estudio de Hechos en donde vamos. Y vamos a meditar en un pasaje que está casi al final del libro, que es muy importante para nosotros en estos tiempos. Seguimos entonces aprendiendo de Jesús a través de sus escrituras y vamos a meditar en este pasaje que es bastante bonito y muy aplicado para nosotros cuando que estamos viviendo una vida cristiana que agrade al Señor y para mejorar cada vez en nuestra relación con Él. Vamos a orar para empezar. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Ayúdanos a hacerlo con sabiduría. Danos, Señor Dios, la atención que necesitamos para poder aprender y entender lo que tienes para nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que aprender todavía en tu palabra y hay muchas cosas que podemos aplicar. Danos la sabiduría que se requiere para poderlo hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces trasladémonos al libro de Hechos que estamos estudiando, pero vamos a trasladarnos al libro al final del libro de Hechos, en el capítulo 27, o sea, vean ahí el capítulo 27 del libro de Hechos. Vamos a explicar y a hablar sobre el pasaje que está ahí en Hechos 27 del 13 al 38. Hay muchas ocasiones en que nosotros pasamos por pruebas, ¿quién no? En muchas circunstancias de nuestra vida que Dios pone delante de nosotros para poder pues madurar, crecer en la fe o corregir muchas cosas. Es difícil a veces entender la voluntad de Dios en medio de las pruebas. No es fácil, somos carne, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, entonces nosotros comenzamos a veces a dudar, o a veces pues el que no duda pues como que no tiene la respuesta hacia lo que está sucediendo en su vida. Hay cosas que suceden alrededor de nosotros que tampoco tienen una respuesta satisfactoria.
Solamente tenemos que confiar y esperar que el Señor nos bendiga en esa circunstancia, nos enseñe el propósito, y aunque la tormenta sea tremenda, pues nuestro papel es obedecer, confiar y seguir al Señor. No como personas resignadas, porque eso no está bien decirlo, sino como personas aceptando de todo corazón la voluntad de Dios, y hasta se nos invita a estar siempre gozosos. Hechos 27:13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando la isla de Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Bueno, aquí vamos a ver entonces el pasaje en el que Pablo lo tienen preso y se lo están llevando a comparecer ante César, a Roma. El viaje es de Cesarea hasta Roma en barco por el Mediterráneo, pues no era un viaje corto, y en esas épocas pues era peligroso por la calidad de las naves que tenían. No eran naves muy fuertes. Si aún las de hoy se hunden, las de aquella época pues también. Entonces el apóstol Pablo va rumbo a Roma, lo llevan preso junto a otros presos ahí en ese barco, y se dirigían ya hacia Roma, soplando una brisa del sur. Entonces dijeron: ya tenemos nuestro viento que deseamos y vámonos. Nuestra vida puede compararse con ese barco. O sea, antes de conocer a Cristo, ustedes lo deben haber comprobado, el barco iba sin rumbo. Se iba guiado y dominado por nosotros mismos, por nuestra naturaleza pecaminosa. Lo guiábamos según nuestra sabia forma de pensar, que no era tan sabia. Al conocer a Cristo, este barco, esta vida nuestra, efectuó un cambio de rumbo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, recibió nuestra vida un cambio de rumbo drástico. Recibimos un gran proyecto y nosotros nunca nos imaginamos lo maravilloso que sería. Yo recuerdo mis primeros días como creyente, solamente obedecía lo que la palabra de Dios decía y iba paso a paso, paso a paso. Yo no veía adelante, no sabía lo que tenía adelante para mí, pero estaba contento con lo que hacía, con lo que estaba aprendiendo. Estaba muy apasionante la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, diseccionarla, ver las palabras que significaban, el pasaje completo, que era un pasaje y que eran versículos. Era un descubrimiento maravilloso, y se queda uno embelesado con la Biblia. Son Biblias que uno tiene subrayadas y resubrayadas, y son pues nuestro deleite, y siempre buscamos el tiempo para poderla no solo leer, sino también estudiar. El destino final de nuestra vida, de este barco, es la presencia de Dios. Pero durante este viaje, Dios nos irá llevando a diferentes puertos, como vamos a ver aquí. Algunos nos parecerán buenos puertos y otros muy desagradables, pero cada puerto tiene el objetivo de que aprendamos a conocer mejor a Dios. En ocasiones enfrentamos tempestades, y sin duda al final de cada una de ellas vamos a descubrir pues grandes enseñanzas, verdaderos tesoros de experiencia, que Dios nos da a través de estas tormentas. A nadie le gustan las tormentas. Alguien decía que no hay ateos en medio de un mar en tempestad, porque ahora sí que hay clamas, ¿no? El mar es tremendo. El mar es algo, pues yo creo que todos han estado en algún barco en el mar, o viendo el mar, y sobrecoge. O sea, es algo que es grandioso delante de nosotros. Y un mar embravecido pues es tremendo. O sea,
No nos agradan las tormentas, pero hay cosas que sería imposible de aprender si no es a través de estas tormentas. Hay dos tipos de tormentas por las cuales nosotros podemos pasar. Una de esas es una tormenta a la cual el Señor nos ha dirigido. El Señor nos dirige a esa tormenta. Nos toma y nos dice, tienes que pasar por aquí. Cuando el Señor te pasa por esta tormenta, puedes estar seguro que saldrás de esa tormenta edificado, enriquecido y con mayor confianza en el Señor, mejor capacitado para seguir haciendo un mejor trabajo para Dios. Cuando el Señor te pasa por una tormenta es para esto. Pero si tú entras a la tempestad dirigido por tu voluntad, o si tú te metes a la tempestad, pues ahora sí que agárrate fuerte porque no era la voluntad de Dios que pasaras por esa tormenta. Y esta tormenta, pues por lo general viene a ser una consecuencia de tu independencia de Dios. O sea, no quieres que Él mande. Es una consecuencia de nuestra rebeldía, de una desobediencia abierta a la voluntad de Dios. Y aquí el asunto es que en lugar de salir edificados y demás, generalmente saldremos con grandes pérdidas y a veces desalentados. Que el Señor es capaz de corregir también ese asunto, pero por lo general este es el resultado. Un ejemplo de cómo es que Dios es quien puede dirigirnos a una tempestad, pues es aquel en donde el Señor lleva a sus hijos a una experiencia extraordinaria, o sea, una experiencia que no esperabas para conocerlo mejor, para conocer mejor al Señor. ¿Cómo saber si es de Dios o es mi propia voluntad? Es muy sencillo. O sea, casi como vamos a ver más adelante, si tú te metes en ese asunto, es que realmente no consultaste a Dios antes de hacerlo. Te seguiste de frente y pues vinieron las consecuencias. Mateo 8, 24 al 25 dice, he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Bueno, es una tormenta en la que el Señor mete a sus discípulos, o sea, no es que ellos se han metido ahí, el Señor los mete ahí. Él está dormido, esperando la reacción de ellos. O ya sabía cómo iban a reaccionar, pero él prefirió dormir. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos, o sea, dormir en un sentido durante la tormenta, o sea, estar tranquilos durante esa tormenta sabiendo que Él la controla. Los discípulos quedaron impresionados cuando Jesús calmó la tempestad y se decían unos a otros que ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ellos empezaban a conocer a Cristo, nosotros conocemos a Cristo, ya sabemos que los vientos y el mar le obedecen. Los vientos contrarios que ahorita los que estamos viviendo, la tempestad que estamos pasando, Él está bajo el control de eso. Nosotros estamos como en la barca, temerosos, creemos que nos vamos a hundir, clamamos al Señor y el Señor nos dice, calma, yo estoy bajo el control. Señor, pero no puedo, veo la cosa terrible. Tranquilo. Un ejemplo de cómo nosotros somos los que podemos decidir meternos en la tempestad es el profeta Jonás. ¿Se acuerdan del profeta Jonás que él intentó huir de Dios? El Señor le dijo, vete acá, y él dijo, no, yo me voy para acá porque no quiero hacerte caso. Se aleja de Dios, el Señor le levanta una tempestad en medio del mar, tan tremenda que los marineros pensaban que la nave se partía. Bueno, no era la voluntad de Dios que Jonás estuviera huyendo, y le permite a Jonás que enfrente las consecuencias de sus decisiones para que
en ese momento volviera en sí, como dice el pasaje, volviera en sí y arreglara su vida con Dios. O sea, a pesar de que Jonás se metió en esa tempestad, el Señor, a pesar de que Jonás desobedeció al Señor y se metió en esa tempestad, el Señor cuidó de él, pero lo guió al arrepentimiento y siguió cuidando de él. Jonás, al ser interrogado ahí en el medio de la tempestad por los que estaban en el barco, reconoce que él es la causa del problema y que era un tripulante que no debería de estar allí. Es terrible cuando tú te das cuenta de que te metiste en un problema. No nos queda otra cosa más que hacer lo que Jonás hacía. Lo hizo, clamar al Señor y reconocer que fuimos nosotros la causa del problema. En esta embarcación, en nuestra vida nuestra, en la cual vamos navegando, llevamos muchas cosas que ya deberíamos haber abandonado. Hemos recibido al Señor Jesús, pero todavía hay cosas que no hemos dejado, que están ahí, que las conservamos, y esos nos van haciendo daño. Cuando Jesús entró a nuestra vida, empezó a mostrar las cosas que nos hacían daño, las cosas que estorbaban nuestra vida, y Él nos invitó a dejarlas. Pero siempre hay cosas que, aunque Él nos ha mostrado que debemos dejarlas, pues no lo hemos hecho, sino las hemos quedado. Entonces Él es cuando permite, después de varios avisos que nos da de deja esto, si no lo dejamos, entonces permite que enfrentemos dificultades o a veces grandes tormentas, dependiendo de lo que Él esté tratando con nosotros. Bueno, generalmente la causa de las tormentas siempre es la misma. O sea, si nosotros nos metemos en ellas es que es dar más crédito a nuestras ideas que a lo que Dios dice en su palabra. Dios muchas veces te metes en el asunto, en la tempestad por tu desobediencia. Y en otras el Señor te pasa por una tempestad, pero también por tu desobediencia, para corregirte. Dios permite esas tempestades porque a través de esas tormentas aprendemos a obedecer, que es lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida todos los días. Los problemas son tan necesarios para nuestra vida como también lo es podar los árboles, las plantas. Es necesario quitar lo que estorba, quitar las cosas que impiden nuestro crecimiento. Los problemas nos ayudan a distinguir las cosas que tienen que ver con lo que nos hace. Los problemas nos ayudan a distinguir las cosas que nos hacen daño, o sea, y hay que eliminarlas de nuestra vida. Y si eliminas las cosas que te hacen daño, entonces la vida de Cristo puede crecer. Una de las oraciones que nosotros debemos hacer es pedirle a Dios que Cristo sea cada día más real en nuestras vidas. Pero para que Cristo sea cada día más real en nuestras vidas, es necesario que Él pueda florecer en nosotros sin impedimento. Y para eso hay que eliminar muchas cosas que traemos que nos lo impiden. El objetivo también de los problemas o las tempestades es que nos reorientan. O sea, cuando Dios ve que ya vamos en la dirección equivocada, va a permitir circunstancias que nos ayuden a voltear hacia Él y volver a reorientar nuestra vida. Como que el Señor te dice, alto, detente aquí, no vas bien y necesitas confiar o reorientar hacia dónde debes de ir. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es seguirme, dice el Señor, y no seguir tu voluntad. Los problemas, las dificultades, las tormentas nos hacen entonces pensar que no vamos en el camino correcto y reorientamos nuestras vidas. Los problemas también nos ayudan a volver a confiar en Dios. Pensamos que siempre confiamos en Dios, pero somos humanos todavía,
somos carne y nos gusta a veces, y nos gusta muchas veces confiar en nosotros mismos. La mayoría de nuestros problemas tienen un mismo origen, confianza en nosotros mismos. Entonces el Señor permite que lleguemos a una situación en que reconozcamos nuestra incapacidad, nuestro orgullo. Y una vez que reconoces que no puedes todo y que el orgullo te ha ganado, entonces nos ayuda el Señor a depender de Él, a volver a depender de Él. Y es lo mejor, yo creo que es una lucha diaria. O sea, este día hemos vencido, obedecimos al Señor, salimos adelante, estamos confiados en Él. Pero mañana es otra vez, volver a confiar en Él, seguir ahí. Y muchas veces nuestra suficiencia nos hace ya no confiar tanto y confiamos entonces en nuestra propia opinión. Bueno, el apóstol Pablo en la tempestad que se encontraba, pues le enseñó varias cosas a él y a los que estaban ahí seguramente sí pusieron atención, pero las cosas que se escribieron fueron para nuestra instrucción. En esa tempestad vamos a entender qué es lo que se tiene que hacer cuando los vientos son contrarios en nuestra vida. Hechos 27, 15 al 19. Aquí este pasaje, Hechos 27, 15 al 19, es un pasaje bastante complicado de entender. Yo también cuando lo leí por primera vez prácticamente no le entendí gran cosa. Porque tiene muchos vocablos que pertenecen a la marina. Y pues yo no conozco mucho de la marina, entonces tuve que ir al diccionario y de ahí ya poder entender bien. Habla de una palabra que dice sotavento, esquife, ceñir, alijar. O sea, realmente no muy comprensible. Entonces busqué aquí la versión de la nueva traducción viviente, que no es en realidad Biblia propiamente dicha, es una paráfrasis, porque no es del texto copiado directamente del texto original, sino es una explicación de lo que dice y está bien en este caso. Dice así Hechos 27, 15 al 19. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos hacia donde va el viento, hacia una pequeña isla llamada Clauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron las velas y se dejaron llevar por el viento. El siguiente día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Fue tremendo, realmente fue algo espantoso. O sea, ya estaban realmente perdidos ahí. Lo primero que pasa cuando nos salimos de la voluntad de Dios, pues es que este problema nos arrastra. Nos arrastran, no sabemos qué hacer y cuando ya está muy fuerte el asunto, pues nos dejamos llevar por él, porque ya no le podemos poner resistencia, ya nos ha pasado por delante y nos dejamos, o sea, bajamos las velas y dejamos que el viento nos arrastre para donde quiera que vaya. Y cuando reaccionamos y decimos, no, pues no debo dejarme llevar por el problema, necesito recapacitar, empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas y tomamos entonces decisiones equivocadas. No tenemos la actitud correcta, estamos desesperados, estamos nerviosos y entonces no tomamos la actitud correcta, ya sea problemas económicos, familiares, de salud,
sociales, de trabajo. Cuando está la tormenta y nos desesperamos y ya nos estamos dejando llevar por ella, reaccionamos, pues no tenemos a veces o generalmente, la actitud correcta. Recuerda que los problemas los permite el Señor para ayudarnos, ya sea para confiar más en Él o para reorientar nuestra vida, como ya vimos. En esta nave había dos tipos de personas: los que sabían enfrentar los problemas y los que no sabían. Y Dios llevó a todos al fin de sí mismos para la enseñanza de todo esto. Hechos 7:20. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarlos. Bueno, estaba nublado, ni sol ni estrellas por muchos días, y seguía la tormenta, que había durado bastante. Y pues si no había sol ni estrellas y la tormenta seguía, dice aquí, vino el resultado: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto lo está relatando Lucas en este momento. Cuando los problemas aumentan y no vemos nada claro, no vemos la solución, pues entonces comenzamos a perder la esperanza. Decimos, no hay salida, no hay forma, y nos desesperanzamos. Aunque no veas nada claro, a veces no se ve nada, debes confiar en que Dios está haciendo algo importante para ti. Eso es confiar, eso es creer. Nuestra vida cristiana no es por vista, es por fe. Produce en nosotros estas tormentas, si la pensamos bien y confiamos en que Dios está haciendo algo. Estas tormentas producen carácter de Cristo en ti. Se empieza a formarse un carácter mayor, un carácter cristiano. Tú puedes estar seguro de que si estás haciendo la voluntad de Dios, Él tiene el control de todo lo que está pasando. Si Él te mete por la tempestad, la tiene el control y te está ayudando aunque tú no veas muy claro en esa tempestad. Si tú te metiste y estás luchando contra eso, Dios también tiene controlada la situación porque la aprovecha para tu enseñanza. Romanos 8:28 dice: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye las tormentas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En los problemas tenemos que aprender algo. Si no, pues entonces va a ser un tiempo, una tormenta, un sufrimiento perdido. O sea que no sirvió de nada. Hay que buscarle la enseñanza en todo eso. Si el problema fue por desobediencia, pues entonces Dios quiere que aprendas que el mejor camino es el de la obediencia y que hay que aprender a escuchar a Dios. Si ya estamos en un problema, pues entonces la pregunta es, ¿cómo debo enfrentar esta prueba? ¿Cómo debo enfrentar esta prueba? Si estás pasando por una prueba, la que sea, la pregunta es cómo la vas o la tienes que enfrentar. Primero que nada, tú tienes que enfrentar con una actitud correcta. No debes adoptar la actitud de mártir, de autocompasión, que solo a mí me pasa, solo a mí me está cayendo esto, el Señor me está castigando, soy muy desobediente, o no tiene por qué castigarme si he hecho las cosas bien. Mártir o autocompasión, porque la autocompasión y el sentirse mártir solamente aumenta el orgullo. Eso es lo que hace, porque buscas la atención para ti mismo. El que se hace mártir, el que se hace el que se autocompadece, es un orgulloso. Hechos 27, 21 al 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos,
puesto en pie y en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué pasa aquí? De hecho, Pablo les está diciendo aquí que no iban a perder su vida. O sea, en el medio de las tormentas, por lo general, no perderás tu vida, sino solamente lo que ya has perdido, de lo que no tiene valor. Las cosas de esta vida realmente no valen, de antemano todo está perdido. Entonces, pon tus ojos en el Señor Jesucristo, porque Él te muestra lo que tiene que enseñarte, y las pérdidas que hay, pues por lo general son pérdidas materiales o también pérdidas de otra cosa, el orgullo, que, que hay que perder en estos momentos tan difíciles que el Señor nos está haciendo pasar. Hay que salvar nuestra relación con Cristo, que realmente eso es lo que perdura. Eso sí hay que salvar, retomar, que a veces la hemos perdido en medio de una situación así. No importa lo que pierdas, lo más valioso es la vida eterna, y esa no la puedes perder. No se va a perder. Así es de que salva tu relación con Cristo, y no importa las cosas que pierdas, lo que se mantiene es tu relación con el Señor. Lo más valioso es la vida eterna. ¿Cómo se puede tener una buena actitud en medio de un problema tan severo? No es fácil, pero si recuerdas que Cristo está contigo y recuerdas lo que Dios ha hecho contigo en el pasado, vas a tener buena actitud. Porque yo creo que desde que naciste, no nada más desde que recibiste a Cristo, sino desde que naciste, el Señor ha estado contigo. Te ha librado de muchas, te ha sostenido en muchas situaciones difíciles. Y recordando lo que Él ha hecho contigo, tu actitud cambia. Porque sabes que cuando también estuviste en otros problemas, el Señor siempre estuvo a tu lado. Hechos 27-23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aprovecha la tormenta para renovar tu decisión de entrega y servicio a Dios. A veces se necesita una renovación de la entrega y servicio a Dios. En los primeros años de creyente, recuerdo haber hecho una decisión de entrega y servicio a Dios en mi vida. Muy claro tengo yo ese día y ese momento. Y lo hace uno. Pero creo que constantemente se necesita estar renovando esa decisión de entrega y servicio a Dios. Porque se nos va olvidando a través de tanta ocupación, el trabajo, los problemas de la casa, de todo, del mismo trabajo. Nos tenemos que enfrentar a todo eso. El tiempo. Y se ha vuelto una vida muy difícil, de mucho tiempo, ocupado. Y a veces vas perdiendo tu entrega y servicio a Dios. Alto, pon un alto y renueva tu decisión. Tal vez la prueba que estás pasando, la tormenta que estás pasando, sea para renovar esta entrega y servicio a Dios. En esta ocasión Pablo dijo: el Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué palabra. Estas palabras nos ayudan a pensar y a reflexionar de quién somos y a quién servimos. Todos los que hemos vuelto a nacer somos hijos de Dios. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Por el servir a Dios
es una decisión que continuamente debemos de tomar. Es cierto que aunque todos los creyentes son de Dios, no todos le sirven. Es una verdad, es cierto. Hay mucho creyente que se sirve a sí mismo y no a Dios. Mucho creyente que le gusta las reuniones de alabanza, por ejemplo, pero se alaban a sí mismos, o sea, van porque se sienten bien. Se van prácticamente a alabar a ellos y no a Dios. Cuando tú dices, Dios, yo quiero vivir para ti, Él lo va a tomar muy en serio y va a comenzar a preparar las cosas para que lo puedas servir. Así que puedes confiar en que Dios tiene un plan para tu vida y que Él no está cometiendo ningún error. Señor, te quiero servir. Entonces el Señor, para que le sirvas, te empieza a educar en eso, a enseñar cómo le vas a servir. Hechos 27, 24 y 25. Diciendo, Pablo, no temas. El ángel del Señor que se le apareció a Pablo le dijo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Es importante esta palabra, esta frase dice, el ángel le dice a Pablo, no temas. Pablo comenzaba a tener temorcillos, el mar embravecido, no aparecía el sol ni las estrellas, ya habían echado por el borde muchas cosas al agua para que no se hundiera el barco. No era, aunque él era un hombre de confianza, comenzaba a temer. Por eso le dice aquel ángel, no temas. Todavía tienes que hacer lo que vas a hacer. Y además, todos los que van contigo, nadie se va a morir. Bueno, eso es para confiar. O sea, muchas veces el Señor, en medio de la tormenta que estás pasando, hay momentos, hay circunstancias, hay pasajes de la Biblia, comentarios de creyentes, predicaciones que te alientan, que te dan un momento de aliento para seguir adelante y seguir confiando aunque no veamos la salida. Pero son momentos en que te alienta. Por eso dice, por tanto, varones, tened buen ánimo. En medio de una tormenta tan difícil hay que tener buen ánimo. El Señor dice, todavía vas a tener que hacer lo que tienes que hacer y vas a salir adelante. Entonces el Señor nos dice, tengan buen ánimo. Y como el apóstol Pablo dijo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Como Dios tiene un plan para tu vida, entonces las pruebas son temporales y son para prepararte para llevar a cabo el servicio, como lo hizo con la vida de Pablo. Es necesario que testifiques ante César. O sea, en realidad era algo que él tenía que cumplir y que el Señor le permitió hacer. Así es de que, a pesar de esa tormenta tan terrible en la que Pablo pensó que también se iba a morir, el Señor le dijo, no temas, todos van a vivir, porque tienes todavía que hacer lo que tienes que hacer. Es necesario orar durante la prueba. Parecería que fuera innecesario decir esto, pero es así. O sea, es necesario durante toda la prueba y tempestad estar orando, estar en contacto con el Señor en todo momento, porque pues la lucha es difícil y la oración es la plática con Dios que necesitamos todos los días. Decía Martín Lutero, si voy a tener un día difícil, pues paso una hora orando con Dios. Pero si mi día va a ser bastante difícil, paso con Dios orando 2 horas. Así es, que la oración es la que nos mantiene en pie. Las pruebas son una oportunidad para orar, no solamente por lo que estamos pasando, sino también en medio de la tormenta, no olvidar orar por las almas que no se han convertido. Mucha gente te está observando cómo reaccionas en medio de las pruebas.
Es importante orar por todos los que navegan con nosotros. O sea, Dios quiere que los incrédulos escuchen el Evangelio y que los creyentes se fortalezcan en su confianza en Dios. Al verte tranquilo o tal vez de buen ánimo en medio de una circunstancia tan difícil, los incrédulos comienzan a preguntar, ¿y este qué le pasa? Y los creyentes fortalecen su confianza en Dios. Por eso la actitud debe ser la correcta en ese momento y estar orando. En la tormenta debes escuchar a Dios y obedecerlo. Hechos 27, 31 y 32. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron perderse. Iban a matar a los presos, pero le dijo al centurión, Pablo le dijo al centurión y a todos, si estos no permanecen vivos, ustedes también tampoco se van a salvar. Todos pues, dijeron, pues, vamos a quedar aquí todos en el barco, pero nadie se va a escapar, y porque se querían escapar por medio del bote salvavidas, pero todos lo cortaron y lo dejaron ir. Si entraste en los problemas por no escuchar a Dios, no cometas el error de no escucharlo durante la prueba. Si te metiste en el problema por no escucharlo, pues ya dentro del problema, ahora sí escúchalo. No cometas el error de no hacerlo. Vamos a pensar en el bote salvavidas. Todos tenemos un bote salvavidas. ¿Qué es eso? Son las cosas en las que confiamos que nos pueden sacar de nuestros problemas. Sabiduría, recursos, contactos, conocidos. Es necesario soltarlo todo esto. Mucha gente confía en su propia habilidad mental, en sus recursos económicos. Esos son nuestros botes salvavidas. Pero tenemos que cortar las amarras y dejarlo ir, dejarlo perder. ¿Para qué? Para depender completamente del Señor. Cuando los egipcios perseguían a los israelitas y se encontraron los israelitas con el mar enfrente y atrás el ejército egipcio, habían perdido toda esperanza ya de vivir. Y entonces Moisés les dijo, esténse quietos y vean la salvación que va a hacer el Señor el día de hoy. Y así es con nosotros. Cuando ya no tenemos nada que hacer enfrente, ya no hay salida, estate quieto y ve la salvación que el Señor va a hacer contigo. Debemos que dejar perder todos los recursos que creemos que tenemos a nuestro alcance. Debemos dar gracias a Dios en medio de las pruebas. Este es otro asunto no fácil. Cómo agradecer la tragedia por lo que paso, cómo agradecer el problema tan difícil que estoy atravesando, cómo agradecer el sufrimiento que estoy experimentando. Hay que dar gracias a Dios porque Dios está haciendo algo que aunque no entendemos, sabemos que lo va a encaminar a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Y dar gracias a Dios en medio de eso. Como les digo, no es sencillo, pero como creyentes tenemos que hacerlo. Hechos 27, 33 al 37. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que están velando y están en ayunas, sin comer nada. Por tanto les ruego que coman por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo,
comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y eran todas las personas en la nave 276. La actitud correcta. Tomaron la actitud correcta en un medio de una circunstancia difícil. Ya eran 14 días y estaban en una situación tan severa que ni siquiera habían dormido bien ni habían comido. No me imagino 14 días sin comer. Realmente pues, estaban tan ocupados con el asunto que no querían ni hacer eso. Yo creo que sentían que morían a cada momento que pasaba. Entonces Pablo les dice, se van a enfermar si es de que coman, porque ninguno de sus cabellos se va a perder. Piense qué confianza de Pablo, ¿no? O sea, sigue la tormenta, pero Dios ya le ha dicho, no te va a pasar nada. Entonces, ni a ti ni a ellos. Entonces les exhorta a que coman, porque si no se van a enfermar, pues nada les va a pasar. Y él en medio de esto toma el pan, da gracias al Señor y empieza a comer. Y yo creo que comer con buen ánimo. Que dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Eso ayuda mucho, o sea, tu presencia, tu actitud, hace que aunque la situación sea muy, muy tremenda, tú puedes transmitir esa paz o confianza o ese ánimo para que la gente que te rodea y que te está acompañándote o viéndote esos problemas o que está metida en el problema también esté de mejor ánimo y tenga confianza en el Señor. Es la actitud que debemos tener. Hechos 27:38 dice, ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Se echaron ya al mar lo que faltaba de comida, se llenaron, dice, ya satisfechos, y aligeraron la nave echando el trigo al mar, que yo creo que pesaba mucho. Cuando tomamos la actitud correcta hacia Dios, pues es fácil aceptar la pérdida de lo que ya estaba perdido. O sea, no se iban a salvar comiendo trigo. Entonces, pues ya terminaron por, ahora sí, eliminar todos sus recursos y confiar en el Señor, en este caso confiando en lo que Pablo les estaba diciendo. En medio de estas tormentas hay muchas lecciones que debemos atesorar en nuestro corazón. Las lecciones pueden evitar que entremos en otras tempestades. Y las tempestades, cuando el barco se rompe, pues solamente te dejan como náufrago. Y un náufrago que rescata con trabajos lo que lleva puesto. Hay pérdida de todo, pero Dios preserva tu vida física, tu vida espiritual. Dios nunca ha querido que nosotros enfrentemos tempestades por ignorarlo, por no escucharlo, pero Él respeta tu decisión y pues nada más está, claro que te avisa, pero no sé, si tú persistes en eso, te deja para que puedas, pues ahora sí, experimentar algo con lo que te ayude. En este pasaje vemos claramente cómo toda esta tragedia, esta tempestad se pudo haber evitado. O sea, el Señor se habló. Antes, en Hechos 27:21, Pablo dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Dios siempre nos advierte de las consecuencias de nuestro camino, pone aviso tras aviso, pero nuestro orgullo, nuestra suficiencia hace que lo ignoremos. Siempre hay el aviso, la lectura de la Biblia, una persona, un creyente que te haya dicho, el mismo espíritu dentro de ti que te dice por aquí no. Pero nuestro orgullo, nuestra suficiencia hace que ignoremos todo eso y nos lanzamos. Pero siempre hay advertencias. Noten cómo Pablo les había advertido tiempo atrás, al iniciar el viaje, como que todo iba a ir mal.
Hechos 27:10 les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. Bueno, el aviso estuvo allí, oportuno y concreto. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues nuestras costumbres, nuestras ideas, el punto de vista de personas que no son espirituales, hacerle caso a no creyentes o a creyentes que no están muy bien con el Señor, hizo que te lanzaras cuando el Señor te decía no lo hagas y no lo escuchaste a Él sino a otras personas. Siempre Dios nos manda el aviso de cuál es su voluntad y nos dice lo que debemos hacer. Hechos 27:11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo era el representante de Dios allí y él no sabía mucho de alta mar y marina, pero el Señor le dijo, por aquí no. Pero los que sabían mucho de alta mar y marina dijeron, no, podemos hacerla. Y el centurión, que era el que tomaba la decisión, escuchó a los que no conocían a Dios. ¿Cuántas veces no has hecho a un lado el mandamiento de Dios porque le crees más a tu engañoso corazón que a la Biblia? Si estás leyendo la Biblia constantemente, te está hablando el Señor y está diciendo, por aquí no, por aquí sí. Pero si no le haces caso y haces a un lado el mandamiento de Dios, ¿cuál es el resultado? Pues el hombre que no escucha a Dios acaba afectando o perdiendo aquello que piensa que aparentemente está protegiendo, que está guardando, que está consiguiendo. Hay mucha pérdida al no obedecer al Señor. Hechos 27:13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea, Pablo les había dicho no, por aquí no. El centurión dijo, ¿qué opinan los que saben? Dijeron nosotros sí. Vamos, dice, además ya está una brisa del sur, ya está el viento que queremos, vámonos. Las circunstancias siempre van a presentar la misma secuencia. ¿Escuchas? O al menos te enteras de lo que Dios dice del asunto. Pero atiendes más a tus sentimientos, a tu capacidad para elegir las cosas, o a las personas que no están muy bien con el Señor o no son creyentes. Entonces, como siempre, nos parece mejor consejo, mejor idea, aquella idea que nos gusta más, la que pensamos que nos conviene, y hacemos a un lado lo que Dios dice y seguimos nuestro camino. Lo terrible de esto es que no puedes hacer a un lado la palabra de Dios, pero si quieres, si tu voluntad es así, la puedes hacer a un lado. Puedes ignorar el consejo también, pero hay creyentes que si están viendo que te estás metiendo en problemas te advierten, pero a veces ignoras el consejo. No puedes hacer a un lado la palabra de Dios, puedes ignorar abiertamente su palabra si así tú lo deseas, pero no es la voluntad del Señor. Pero tú puedes hacer a un lado esa palabra voluntariamente, puedes ignorar el consejo, pero nunca vas a poder evitar las consecuencias que Dios te quería evitar. Muchos padres y madres, por ejemplo, en esta área, tuvieron la oportunidad de escuchar los principios de la Biblia, la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de cómo educar a sus hijos. Tuvieron acceso a la información mientras sus hijos estaban pequeños, pero no le hicieron caso y hoy están sufriendo las consecuencias de haber ignorado esos principios.
Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Te dará descanso es la promesa de Dios para las personas que obedecen el consejo de Dios. Pero esas personas que no obedecieron ese consejo hoy no tienen ni el descanso ni la alegría que anhelan respecto a sus hijos. Se perdieron por la falta de obediencia de cómo educar a los hijos desde pequeños. Hay creyentes, hombres y mujeres, que hicieron caso omiso del consejo de Dios, por ejemplo, en otra área. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esas personas hoy están mal. Están en la posición en que en lugar de haberse casado desean estar solteros. Lo hemos visto y yo también a través de mi vida como creyente, como muchos jóvenes solteros ignoran los principios y se casan con una incrédula o un incrédulo. Consecuencia, terrible, regresan muy maltratados. Y esas personas anhelan que los demás no cometan los mismos errores que ellos y quieren hablar y evitar que eso suceda, pero si no le hacemos caso a Dios, es muy difícil que le hagamos caso a la experiencia de otra persona. Si no tienes una buena relación con Dios y alguien te dice no hagas esto, lo vas a hacer. Podrías pensar, bueno, mi caso es diferente, yo sí sé escoger, no va a pasar nada, pero al final no hay diferencia, siempre hay consecuencias. Alguien podría venir y decirte, disciplina a tus hijos, no cometas mi mismo error, lo que me pasó. Pero tú dirías, bueno, yo hablo con mis hijos, yo discuto con ellos, dialogo con ellos, y no tengo por qué disciplinarlos físicamente. Todo el dolor que tú les evites de la vara a tus hijos, lo van a recibir como consecuencia del pecado. Y tú si haces eso, olvídate del descanso y la alegría de tu alma. No vas a estar contento con un hijo rebelde o desobediente. A muchos ya se les está acabando el tiempo, o sea, ya los niños están creciendo y no les has hecho nada, no los has disciplinado, no los has estorbado. Y pues si ya se está acabando el tiempo, pero si todavía hay algo, aplica los principios. Pero si ya se te acabó el tiempo, ya están grandes, nunca fueron disciplinados correctamente, solo te queda orar y esperar que Dios trabaje en el corazón endurecido por el pecado de tus hijos y que arreglen su vida con Dios y se conviertan. Dios es bueno y escucha tus súplicas, tus oraciones para que tus hijos arreglen su vida con Dios. Bueno, hoy tú estás recibiendo esta enseñanza y quizá aún no llegan los hijos, eres soltero o te acabas de casar, pero desde hoy estás determinando si le crees a Dios o no le crees a Dios. He visto muchas parejas recién casadas y cuando llega el hijo, no tienen el carácter para aplicar estos principios. Entonces hay que orar para que el Señor te lo dé. Porque no es fácil disciplinar a un niño. No es fácil pegarle a un niño, al que amas. Pero Dios al que ama, disciplina. Así es de que haz lo que el Señor hace con sus hijos. Todas las enseñanzas de la Biblia son prácticas. Son para la vida diaria. Son para la vida del hogar, para la vida del trabajo, para la vida de la comunidad, aplicarlas allí. En la medida en que tú estudies la Biblia profundamente, vas a ir aprendiendo estos principios y los vas a ir aplicando. No es necesario a veces que nosotros andemos como dando palos de ciego, porque los principios están aquí y cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios los vamos aplicando. Si vas conociendo la Biblia profundamente,
tu vida va a ir caminando bien. Sí habrá problemas, pero sabrás cómo salir de ellos. Si el problema es muy severo y como que estás dudando qué pasa, pues pide el consejo. Pero por lo general el creyente guiado por el Señor es un creyente que vive en paz, vive una vida tranquila y de buen ánimo a pesar de los problemas que a veces va enfrentando. Lo más importante que tenemos que pedirle a Dios es un corazón que sepa escuchar y que anhele obedecer. Ante la duda o ante la falta de entendimiento, puedes decir, no entiendo, pero quiero obedecer y ayúdame a hacerlo, o ayuda en mi incredulidad. Hay veces en las circunstancias y temporales difíciles en que uno comienza a tener cierta incredulidad y cuando el Señor dice no, si no sigue confiando, es momento de decirle, Señor, ayuda en mi incredulidad, porque yo a veces soy débil. Proverbios 23:19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Escuchar a Dios es lo que te hace sabio. Escuchar a Dios evita que entremos en tormentas que no debemos tener en nuestra vida. Escuchar a Dios nos permite tener buen ánimo cuando en su voluntad entramos en una tempestad. Quien escucha a Dios es quien puede ser enseñado. La persona que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor, puede ser enseñado por Dios. El que pone atención. Todos estos consejos son para que tú puedas vivir una vida cristiana estable y tranquila. Todos estos consejos los puede uno entender mejor, estos principios, si uno es cristiano. Si no es cristiano, pues todo esto te va a parecer pues no muy bueno, o te puede parecer muy buenos consejos, pero no aterrizan en tu corazón o no los puedes llevar a cabo. Si es así, es que tú no has recibido a Cristo. Hay dos formas, o no has recibido a Cristo o eres un cristiano muy descuidado. Si crees que si estos principios los entiendes pero no los aplicas. Si no eres cristiano es porque no has recibido a Cristo, no has creído lo que Cristo hizo en la cruz por ti. O sea, no has creído que Jesús vino a morir por tus pecados. El que Jesús haya venido a morir por tus pecados se llama buenas nuevas, que es la palabra de evangelio. Las buenas nuevas es el nacimiento, la vida, el ministerio de Jesús, su muerte en la cruz y la resurrección. Ese es el evangelio. El Señor vino a morir por tus pecados en la cruz, para que solamente lo que tienes que hacer es creer eso. No hacer, sino creer. Si tú crees que Jesús vino a morir por tus pecados y que lo hizo en la cruz y al tercer día resucitó, te salvas, solamente creyendo. Si tú crees que eso hizo Jesús, entonces te invito a que lo aceptes a Él como Salvador de tu vida. ¿Cómo se hace eso? Pues pidiéndolo en tu mente y corazón, de todo corazón y toda mente, decirle, Señor, creo en ti. Si quieres hacerlo, yo te puedo guiar en una oración pequeña, pero que sea sincera. Donde quiera que estés, repite lo que yo diga, solo inclina tu rostro y di lo siguiente. Señor Dios, entiendo que Jesús vino a morir por mis pecados en la cruz, que derramó su sangre por ellos. Me arrepiento de mis faltas, me arrepiento de mis pecados y recibo al Señor Jesucristo como el Salvador de mi vida. También creo que Jesús no quedó en la cruz clavado, sino que fue enterrado y resucitó al tercer día. Y al tercer día de su resurrección, con esa resurrección me dio vida eterna para que yo también pueda estar en su presencia cuando yo muera. Gracias por lo que Él hizo, por lo que tú hiciste en la cruz por mí, Señor Jesús.
Lo creo y lo acepto en el nombre tuyo. Amén. Fácil, pues es fácil la oración. No es tan fácil decirla porque tenemos muchas cosas, prejuicios y pensamientos que nos hacen y nos impiden hacer eso. De entenderlo, de concientizarlo bien en nuestra mente. Pero si tú lo has hecho de todo corazón y lo has hecho, pues sinceramente te salvas. La Biblia lo dice así y así lo atestigua. Bueno, qué bueno que estuvieron en el estudio, que Dios los bendiga y nos vamos a ver la próxima semana. Nada más quería decirles algo a todos los que han asistido aquí a los estudios presenciales hasta hace prácticamente 2 años que no tenemos, que vamos a regresar a nuestros estudios ya presenciales como los teníamos antes a partir de enero. Solamente les confirmo la fecha en las próximas semanas, pero oren por eso, para que podamos regresar y estar otra vez juntos, que eso es muy necesario. No dejarse de reunir como algunos tienen por costumbre. Que Dios los bendiga y que tengan un buen fin de semana.